Hoy les quería hablar sobre eh, un tema que hemos denominado el camino espiritual del Salterio o el camino espiritual de los Salmos, eh, porque hay una manera, digamos así, de ver el conjunto de los Salmos con una cierta unidad. Todos nosotros conocemos los salmos, como ustedes saben, una de las oraciones privilegiadas de la iglesia, y sabemos que hay una gran variedad, son 150 salmos muy distintos, de muchas clases y estilos distintos, todos formando este gran cuerpo poético del Antiguo Testamento. Y este es un primer punto, tener en cuenta que los salmos son poesía, por lo tanto la manera en la cual expresan la realidad de Dios, del hombre, del mundo, tiene esas características de una poesía, por supuesto, muy antigua y con rasgos muy particulares. No vamos a entrar en esas cuestiones por el momento, en algún momento tal vez sí, pero ahora lo que me interesaba era ver de qué manera los salmos, los 150 salmos, tienen cierta unidad, y no solo cierta unidad, sino que va como recorriendo un proceso, un progreso, un trayecto, que tiene que ver con la vida del espíritu. Yo me voy a guiar por un artículo que escribió Ángel Aparicio Rodríguez de, de Madrid, de la Universidad Pontificia de Salamanca, que trata este tema. Hay varios que lo han tratado también, que lo denominan la unidad temática del Salterio. Unidad temática, es decir, todo el Salterio, todo el conjunto de los salmos, siendo tan diferentes cada uno de ellos, eh, responden a una cierta unidad. Hay algo en común que los unifica y los unifica de una manera particular, que es este progreso, este trayecto de índole espiritual fundamentalmente, que les voy a mencionar. Hay quienes objetan, esto entre paréntesis si se quiere, hay quienes objetan esta manera de entender el conjunto de los salmos. Hay quienes dicen, autores muy respetables también, que no se puede hacer esto, que no hay estrictamente hablando una unidad de fondo, y cada uno da, por supuesto, las razones que considera pertinentes eh, sobre esa cuestión, sobre esa manera de verlo. Pero también es verdad que la palabra de Dios es no solo viva y eficaz, ¿no?, sino que causa esa vitalidad en el corazón de cada uno de nosotros en la medida en que estamos dispuestos a recibirla, y también en la aplicación, por supuesto, a nuestra propia vida. Y por eso creo que, si bien este tema es opinable, eso hay que destacarlo bien, es opinable que haya esta unidad, que haya este trayecto de fondo en el progreso de los salmos, sí es verdad que toda la Biblia tiene una cierta unidad garantizada, esa unidad, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, garantizada por la unidad de su autor principal, que es Dios. Y entonces el intérprete trata de buscar lo que el autor quiso decir, ya sea los autores humanos, los agiógrafos, bajo la inspiración divina, y por supuesto, en definitiva, lo que Dios quiso decir a través de su palabra. Así que esto, como una pequeña introducción, es un tema opinable. Hay quienes, buenos autores, que dicen que esto no se puede hacer, otros dicen que es interesante hacerlo, que el texto bíblico lo permite. Así que con estas precauciones iniciales, me pareció muy interesante de todas maneras esta perspectiva de una unidad progresiva. Y vamos a tratar de ver cómo lo expone este autor que les vengo diciendo. Una cuestión inicial a tener en cuenta para esta idea, para esta manera de interpretar el Salterio,
es que nosotros solemos hablar de el libro de los Salmos. Vieron que hablamos, por ejemplo, del libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio según San Mateo, como unidades dentro de el gran conjunto de la palabra de Dios escrita. Y una de esas unidades le llamamos los Salmos. En las Biblias nosotros vemos y aparecen el libro de los Salmos. Si lo tienen por ahí a mano, va a ser interesante porque les voy a mostrar, y si no después lo buscan, algunas cositas bastante interesantes. Acá, por ejemplo, en la Biblia esta que tengo acá a mano, el título es directamente eso, ¿no? Los Salmos. Empieza ahí, Salmos, y ya está, el libro de los Salmos. Y va empezando con este trayecto sin mayores precisiones, ¿no? Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Sabemos que los salmos tienen diversas numeraciones, algunos, la gran mayoría tiene 2 numeraciones. Acá los salmos que les voy a citar creo que están citados por la numeración del texto hebreo, que es el más, no es el litúrgico el que nosotros usamos, y el número es el número más grande, ¿no? Por ejemplo, el famoso Salmo 22, que es del buen pastor, es el Salmo 22, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Bueno, acá es el 23, así que tener en cuenta que este autor los cita de esa manera, con el número propio de la numeración hebrea, que es un número más que la que nosotros usamos en la gran mayoría de los salmos. Pero teniendo esto en cuenta que nuestra primera aproximación es que los salmos son un libro compuesto por 150 capítulos, podríamos decir así, que es cada uno de los salmos. Este autor nos plantea, y algunas Biblias lo reflejan, una división en 5 libros de los salmos. Así como tenemos un Pentateuco al comienzo de la Biblia, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, ¿no? Los 5 primeros libros. Se ha planteado que los salmos no son un solo libro, sino 5 libros que tienen esa denominación. Y a partir de esa subdivisión se puede ver cuál es la tónica general, el matiz principal de cada uno de los libros, y a partir de ese matiz, de esa tonalidad principal, advertir esta unidad y este progreso. ¿Por qué hablamos de 5 libros? Si ustedes se fijan y tienen por ahí la Biblia a mano, tenemos el Salmo 1 y 2, que ahora vamos a ver enseguida. Fíjense cómo empieza el Salmo 1. El Salmo 1 empieza: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, etc. Empieza con la palabra feliz, o felicidad, o felicidades. Y el final del Salmo 2, ¿cómo termina? Felices los que se refugian en él. Por eso se ha considerado, este es como un prólogo a los salmos. Son 2 salmos que sirven como de puerta de entrada a todos los demás y enmarcan el mensaje fundamental como un mensaje de felicidad. Son muy distintos el Salmo 1 y el 2. El 1 es más reposado, más tranquilo, más sapiencial. El 2 tiene mayor movilidad, mayor sonoridad. Escuchamos unas multitudes en pugna en contra de Dios, los justos, los impíos. Es muy dinámico el Salmo 2, pero entre los 2 encontramos como este gran marco, felicidad. Es un anuncio de felicidad, todo el salterio. Pero lo que les quiero hacer notar es lo siguiente: a partir del Salmo 3 en adelante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va la numeración de salmos hasta que llegamos, si lo tienen ahí a mano y lo quieren ir buscando, fíjense lo que pasa al final del Salmo
41. El último versículo del Salmo 41 dice, 41:14, dice, acá atento con la numeración, lo que les dije recién, pueden buscar el otro y no les coincide por eso. Salmo 41 al final, último versículo, dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén, amén. Eso es una doxología, se llama, ¿no? Una glorificación, una alabanza hecha a Dios por parte del creyente. Salmo 41 termina con esto. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén, amén. Sigue el 42 y uno va pasando los salmos y se encuentra con el final del Salmo 72. Final del Salmo 72. Y el final del Salmo 72 es esto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, sea bendito eternamente, su gloria llene la tierra. Amén, amén. Un final muy parecido al del Salmo 41. Y después comienza el Salmo 73. Sigue el Salmo 73. Seguimos pasando los salmos y llegamos al Salmo 89. ¿Cómo termina el Salmo 89? Último versículo del Salmo 89. Bendito sea el Señor eternamente. Amén, amén. Fíjense que está diciendo en cada uno de estos finales que les estoy marcando una doxología. Y no aparece en los otros salmos esto. Hay pocos salmos donde aparece esto al final del salmo de esta manera. Salmo 89, 53, al final, ¿no? Uno sigue pasando los salmos, después búsquenlo si quieren ver uno por uno, ahora no me voy a detener, pero llegamos al Salmo 106, Salmo 106, ¿y qué dice el último versículo del Salmo 106? Bueno, ya podemos adivinarlo. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde ahora y para siempre, y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Y continuamos, Salmo 106, 115, seguimos adelante, hasta que nos encontramos con el Salmo 150, que es el último salmo del Salterio. Y el último salmo del Salterio, todo completo, es breve, pero todo completo, es aleluya, alaben a Dios, alábenlo, 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 con una insistencia, y termina con un acorde final, si lo queremos musicalmente, aleluya. O sea que termina con todo el Salterio con una doxología, con una alabanza, con una glorificación de Dios. Bueno, los que se han dedicado a estudiar estas cuestiones han detectado estas doxologías al final de ciertos salmos, y la doxología siempre tiene un carácter de finalización. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como solemos decir nosotros. O el amén, o el aleluya. Son como después de que se habló de Dios, o se peticionó a Dios, o se le pidió perdón por los pecados, o se proclamó su majestad, o lo que fuera, después de cada oración hay un final, que es una doxología, una glorificación, un amén, un aleluya. Entonces, viendo esto, que esto pasa en estos salmos que les dije, en el Salmo 41, esos son los finales de los salmos, ¿no? 41, 72, 89, 106 y 150. Al ver esto, se ha, intuido, o se ha supuesto, que cada final de esos grupos constituye un libro especial. O sea que de los 150 salmos tenemos un libro que termina, el primer libro que termina en el Salmo 41, el segundo libro que termina en el 72, etc. Es decir, que hay 5 libros marcados claramente por las doxologías.
Esto es así, esto está en el texto. Después uno puede discutir si eso estrictamente es el final de un libro o de una temática, y acá es donde los autores difieren, pero que hay una separación es evidente, porque solamente esas veces que les mencioné aparece allí al final de esos salmos las doxologías. Bien, entonces vamos a ver, en base a este autor que yo les decía, qué sucede dentro de cada uno de estos libros. A ver cuál es la tonalidad fundamental. Acá no se habla de un tema, aunque lo vamos a simplificar y vamos a poner un tema para cada libro, sino que se habla de una tonalidad general. Porque recordemos que esto es poesía, esto es arte, y es arte inspirado por Dios, con arte supremo en ese sentido, y nos pasa lo que nos pasa con el arte pictórico o con la música. Uno escucha una sinfonía de Mozart o de Beethoven o una cantata de Bach y escucha muchas notas en cada una de esas partes, muchos temas, subtemas, pero hay como tonalidades generales. Como que esto es más oscuro, más dramático, más alegre, más consolador, más tranquilo, más violento, más dinámico. Uno va viendo eso en cualquiera de las artes, en la música, en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, en cualquiera de las artes aparece estas tonalidades fundamentales. Uno ve un cuadro, por ejemplo, y advierte tonos o figuras principales y otras secundarias. Entonces, allí en los salmos también la idea es ver cuál es la tonalidad principal, la tonalidad más enfática o más distintiva en cada uno de estos libros y a partir de ahí ver qué sucede, ¿no? A mí me pareció muy interesante esta perspectiva. Vemos primero el prólogo, un poquito ya aludíamos. El primer salmo comienza con estas palabras: dichoso el hombre, ¿no? Y termina el salmo segundo con dichosos los que se refugian en él. El primero es más tranquilo, tiene que ver la relación del hombre con la palabra de Dios. El segundo se refiere más a realidades históricas y, como les decía, más dinámico, en relación con los que aceptan o rechazan la palabra de Dios. Si uno ve algunas cositas del Salmo 2, fíjense cómo empieza el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las naciones? ¿No? Los reyes de la tierra se sublevan, conspiran contra el ungido, rompamos sus ataduras, liberémonos de su yugo. El Señor del cielo se ríe, los increpa airadamente, los aterra con furor. Es lindo escuchar el Salmo, no solo leerlo. Tiene una sonoridad particular. Además recordemos, esto también entre paréntesis, que la Sagrada Escritura, si bien está escrita, como la palabra lo dice, proviene de una cultura oral. O sea, fundamentalmente al hebreo le interesa la sonoridad. Entonces, escuchar las sonoridades en los relatos, en las poesías, es muy interesante, muy importante y ayuda también a entenderlo mejor. Bien, entonces estos dos primeros salmos constituyen el prólogo, mostrando fundamentalmente estas dimensiones que son básicas en la vida espiritual, que son aquellos que se complacen en la palabra de Dios y aquellos que reniegan de la palabra de Dios. Y ahí tenemos los justos y los malvados, ya sea que esa maldad opere de una manera sutil, ya sea que esa maldad opere de una manera violenta, ya sea que Dios actúe de una manera sutil y delicada, ya sea que Dios actúe de manera poderosa, manifiestamente evidente. Pero vamos al primer libro. El primer libro se lo ha llamado, este autor lo llama el libro del dolor y la fe. Comprende los salmos 3 al 41. Salmos 3 al 41. Es el primer libro de los salmos y el autor nota que la
lo distintivo de este libro es el dolor y es la fe. Comienza el primer libro con un clamor que se eleva desde lo profundo de la existencia. Fíjense el Salmo 3, cómo empieza. Empieza así: Señor, qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos los que dicen de mí, Dios ya no quiere salvarlo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los enemigos? Es un clamor profundo. ¿Cuántos son? Esos enemigos no se contentan con oprimir, con agredir, sino que quieren robarle al creyente el último asidero de su existencia. O sea, quieren que el creyente deje de creer. No solo lo agreden, no solo lo molestan, sino que no crea, que piense que Dios ya no lo protege, dice el Salmo, ¿no? Ya no lo protege Dios. Dios se ha olvidado, dice en el Salmo 10. Voy citando algunos, ¿no? Dios se ha olvidado, ha ocultado su rostro, no verá jamás. Entonces se suman dos cosas en este libro que le dan esa tonalidad bastante dramática. La agresión de los enemigos, que dicen Dios no está, para que el creyente deje de creer, para que el creyente abandone la lucha. Por un lado esto, el dolor que implica la agresión, y por otro lado, una aparente ausencia de Dios. Al todos contra uno, típicamente sapiencial, los malvados son muchos, el justo es uno, en ese todos contra uno o muchos contra pocos, pensemos la iglesia en nuestro tiempo. Y en gran parte de la historia, ¿no? El poder lo tienen los muchos que son malvados y la iglesia parece no tener ningún poder. Somos pocos y no tenemos medios. A ese todos contra uno se suma el silencio divino. O sea, un Dios que parece casi darle la razón al enemigo. El enemigo dice, Dios no está, Dios no actúa, Dios no existe, Dios no te protege, Dios te ha olvidado. Eso nos dice el enemigo. Y a eso se suma la aparente ausencia de Dios. Como que Dios no responde. Eso le da un dramatismo a este primer libro muy impresionante. Se impone la soledad por un doble motivo. No hay ni siquiera un justo, ni uno solo, dice el Salmo 14:3, como la soledad de vivir en un mundo plagado de impíos. No hay ni un solo justo. Como si dijéramos, hoy no hay ni un solo amigo. Estás solo. Los salmos tienen unas imágenes muy poderosas, muy intensas, que hay que entenderlas en ese contexto poético y en la realidad que por supuesto implica. Y Dios se mantiene distante y silencioso. En el Salmo 10 dice, por ejemplo, el salmista, ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Mientras los malvados dicen, no hay Dios, el salmista le dice a Dios, ¿por qué te escondes? ¿Por qué no intervienes? Pareciera que le estás dando la razón a los impíos. Dios, pese a todo, calla. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que está presente en la fe del creyente. El creyente le dice esto a Dios porque sabe, aunque no lo tenga por una evidencia, que Dios está presente. Sabe que está, aunque aparentemente no actúe. Por eso es una fe muy probada esta. Únicamente está presente en la fe y en la oración del justo. Obviamente Dios es una realidad, ¿no? No es que esté presente solo en nuestro pensamiento, en nuestro acto de fe, pero acá la idea es de otra índole, como diciendo, Dios, el creyente sabe que Dios existe, sabe que Dios es todopoderoso, pero al mismo tiempo advierte que no se manifiesta. Y acá está la fe que es de lo no visto,
La fe que cree a pesar de las apariencias. La fe que confía en Dios aunque Dios no intervenga. Si ustedes recuerdan, aparece después más adelante, ¿no? El pasaje de los discípulos cuando estaban en la barca, que venía esa gran tormenta, esa gran tempestad, y Jesucristo estaba, pero estaba durmiendo. Y le dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús les dice, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? ¿Necesitan que yo me manifieste para creer? Acá la fe es muy probada en este primer libro. El creyente sabe que Dios está, aunque no intervenga. Y acá tenemos nada más y nada menos, en este primer libro, uno de los salmos más sorprendentes, del cual nosotros conocemos muchísimo solo el primer versículo, la primera línea, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22 o 21 en la otra numeración. Lo conocemos muchísimo porque obviamente es el que Jesús pronuncia en la cruz, sus primeras palabras que lo contienen todo el Salmo. Yo los invito después que quieran leer todo el Salmo completo y van a ver cómo hay dentro del Salmo 22 o 21 un progreso admirable desde el máximo dolor hasta la gloria definitiva y eterna, toda la creación alabando a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De día te grito y no me respondes, de noche y no me haces caso. Acá no podemos ver todo este salmo, pero léanlo después y van a ver cómo la situación va cambiando. Y es lo que Jesucristo, aunque dice solo la primera frase en la cruz, es lo que Jesucristo hace en la cruz. Hace esto, ¿no? Pasar del máximo dolor y sufrimiento a la máxima glorificación. Este Salmo 22 está en el centro del primer libro. A partir de este salmo el dolor es una constante, un tema de fondo. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, estoy solo y afligido, sácame de mis tribulaciones. Tú eres mi Dios, proclama el Salmo 31, pero pareciera que Dios no se ha enterado. Es muy dramático y bellísimo al mismo tiempo, como lo plantea. No es que se le ahorre dolor alguno, pero que acaricie la certeza de saberse amado. En el Salmo 41, el último de este primer libro, dice, en esto conozco que me amas. O sea, sigue en el dolor y en la fe ante una aparente ausencia de Dios, pero sabe que Dios lo ama. Alumno en la escuela del sufrimiento, el salmista o el orante o el creyente, aprende la tarea de la obediencia y purifica su fe. En el Salmo 40 de este mismo libro dice, aquí estoy para hacer tu voluntad, que se aplica a Cristo, por supuesto. Ya está preparado para continuar el camino hacia Dios. El camino hacia Dios empieza así. Cuando frente al dolor y frente a la prueba, el creyente sigue creyendo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Está preparado, está dispuesto. Incluso durante este libro, aquellos salmos que parecen un oasis, porque hay unos salmos muy consoladores también, en medio de un desierto de dolores llevan las huellas del dolor. Uno de estos salmos, muy importante, es el Salmo 23 o 22, el Salmo del Buen Pastor, que es un salmo de profunda confianza. Me llevas a aguas tranquilas, mi alma reposa, es como un oasis. Este camino es como un desierto en el cual cada tanto hay un oasis y el creyente reposa. Pero incluso en esos salmos menos dramáticos, como este Salmo 23, en el medio del Salmo dice, aunque cruce por valles sombríos de muerte, tú estás conmigo. Que lo resume todo esto. Todo el primer libro es un poco esto. Cruzar por valles sombríos de muerte, sin ver al pastor, pero escuchando su palabra
y sabiendo de su presencia. Así que Dios está presente aquí en el silencio y obviamente prevalecen en este primer libro las tonalidades oscuras, ¿sí? Lo sombrío, lo difícil está presente en este libro. Y entonces el creyente está preparado para continuar su camino. Por eso les hablaba de un trayecto. Y viene el segundo libro. El primer libro lo hemos llamado Del dolor y la fe. El segundo libro lo podemos llamar el libro del deseo de Dios. El deseo de Dios. La oración ahora se torna osada y apremiante. Despierta ya, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre, dice el Salmo 44. Deseo de Dios. El lector tiene la impresión en este libro de que todavía no avanza. Súplicas y más súplicas, dolor y más dolor, todavía es de noche. Le da la impresión de que hay algo que sigue estancado en ese sufrimiento, en esa angustia. Y eso hace que desee con más intensidad la presencia de Dios. El Salmo 42, que es el primero de este segundo libro, comienza así: como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Magnífico comienzo, Salmo 42. Se repite en el 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco. Mi ser tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti, en tierra reseca, sin agua. Lo compara primero con un ciervo sediento, con una sed incontenible, animal, irracional casi, para acentuar la fuerza de ese deseo de Dios. Es un deseo incontenible. Como anhela la sierva el agua, así. Y yo me gusta acentuar el así. De esa manera, con esa intensidad. Cuando el animal va por el desierto y no hay nada que se le pueda ofrecer para calmarlo, sino solamente agua. Así, nosotros vamos por el desierto y lo único que nos calma es Dios. Así es deseado Dios. O en la imagen topográfica, si se quiere, del Salmo 63, mi carne desfallece, dice, en tierra seca o reseca, sin agua. La tierra reseca que no da fruto y reclama el agua para volverse vital. Entonces este segundo libro va mostrándose, se solapan de alguna manera los libros. La temática de la primera invade el segundo, pero en el segundo ya se va notando algo más, que es cómo el deseo de Dios se va exacerbando, se va acentuando. La opresión y el dolor del primer libro continúan en el segundo. ¿Acaso porque con el segundo irrumpe tan solo la luz del alba? Hay un salmo muy lindo ahí, el Salmo 45, que parece estar fuera de lugar y que sin embargo es como un pequeño consuelo que nos anuncia las bodas del rey y consuela el alma, ¿no? Es como si en ese trayecto Dios dijera, bueno, estás atravesando por el dolor, por el sufrimiento, frente a un Dios aparentemente ausente, aparentemente que no opera, que no actúa, y sin embargo le muestra como en un flash, ¿no? El Salmo 45 sería eso, como un flash de luz que nos habla de lo definitivo, que es como en el desierto, y esto los hebreos lo saben muy bien, porque estuvieron 40 años, la mirada se extravía, el camino se pierde, se producen fantasmas, se ven cosas que no son, la mente divaga y las fuerzas se caen. Frente a eso Dios, como un atisbo de luz, como diciendo, hacia acá vas. Todavía no has llegado, el amanecer todavía no está presente,
pero va a llegar. Es más o menos así, como si Dios dijera en ese Salmo 45. Bellísimo también, hermosísimo, describe la hermosura. Bien, no me quiero detener demasiado para que lleguemos más o menos con el horario. El tercer libro, recordemos, el primer libro, Salmos 3 al 41, el dolor y la fe. El segundo libro, Salmo 42 al 72, el deseo de Dios. Tercer libro, lo ha llamado acá el autor, el libro de la experiencia de Dios. Es decir, ahora se da un paso más, ya no es solo la prueba y un Dios aparentemente ausente, ya no es solo ese reclamar, ese desear ansiosamente su presencia, sino que ahora es experimentarlo. No es lo mismo conocer, digamos, a Dios por la fe o por la razón, de la manera que sea, no es lo mismo conocerlo que experimentarlo. No es lo mismo saber quién es alguien que tenerlo presente. Ese paso se da en el tercer libro de los Salmos, que comprende del Salmo 73 al 89. No es suficiente conocer a Dios de oídas. No es suficiente saber la doctrina de la retribución. O sea, no es suficiente decir, bueno, Dios en determinado momento premiará mis sufrimientos o mis penalidades. No es suficiente decir, bueno, Dios en algún momento me consolará, en algún momento me irá bien. Se requiere una profunda experiencia religiosa. Es necesario el encuentro. ¿No? Te planteo, y fíjense esto, lo añado yo sobre lo que dice el autor de este artículo, el tercer libro está en el medio. Así como tenemos un Pentateuco, ¿no? Acá un Pentateuco de Salmos, ¿no? El tercer libro está en el medio de los Salmos. Es como la experiencia de Dios es la clave. Salmo 73, versículo 23 dice, dice Dios, ¿no? Yo estoy siempre contigo. Magnífica expresión. Era el tú estás conmigo del Salmo 23. Pero ahora Dios lo dice, yo estoy contigo. Dios le habla al creyente. Hallándose junto a Dios, nada más desearé en la tierra. Y esta experiencia de Dios lleva al salmista a recordar el pasado. Lo tenemos en el Salmo 77, por ejemplo, las proezas de Dios, los antiguos portentos, sus obras y sus hazañas. Se recuerda toda la historia santa en el Salmo 80, el recuerdo del pasado. Es un tema importantísimo acá en este tercer libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque el recuerdo del pasado en la mentalidad hebrea es presencia actual. Si Dios hizo tales cosas en el pasado, significa que las está haciendo ahora. La famosa palabra que varias veces hemos, tal vez creo que acá lo hemos hablado varias veces, el recordar. Palabra hermosísima y salvífica en la Escritura, ¿no? Dios se acordó de Noé. En el medio del diluvio, dice el texto, usa ese verbo, ¿no? Se acordó de Noé. Y las aguas empezaron a descender. Es casi decir, salvó a Noé. Acuérdate de tu alianza, clama Israel cuando se ha apartado de Dios. Acuérdate. O sea, sálvanos. Porque recordar, por lo menos en nuestra lengua, es hacer presente en el corazón, ¿no? Recordis. El re ahí no solo como repetición, sino como intensidad. Tener algo, recordar en el fondo, y la idea en el texto bíblico es más o menos la misma. El recordar es tener con intensidad algo presente en el corazón. No solo
un recuerdo del pasado, la memoria del pasado como pasado, sino que el pasado está presente. Y ese pasado, que es la obra de Dios presente, debe ser recordado. El creyente, esta experiencia de Dios, ¿qué es? Es tener a Dios con intensidad en su corazón. Es eso. Recordarlo es tenerlo. Y fíjense hasta qué punto esto es válido, que cuando Israel le pide a Dios que no se olvide, es decir, que lo recuerde, lo que le está diciendo es que Israel y nosotros queremos estar en su corazón. Hay como una referencia, al menos no literal, por supuesto, pero sí teológica, al corazón de Cristo. Que nos tenga en su corazón. Entonces, esto está planteado como experiencia de Dios. El recuerdo es experiencia presente. Esto, como recién les decía, si querían leer el Salmo 21, 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí al comienzo nomás, el salmista doliente, el creyente angustiado, sufriente, recuerda lo que Dios ha hecho. Y ya ahí empieza la solución del problema. El pasado recordado es patrimonio del presente. Pero no solo esto, sino que se asoma al futuro. Porque si Dios está presente, hay un futuro. Salmo 85, por ejemplo, Dios anuncia la paz. La salvación ya está cerca. La justicia marchará ante él. Ya como el salmista tiene la experiencia de Dios, entonces sabe que hay futuro. Bueno, esto es algo así un poco resumido, por supuesto, porque hay muchos textos del tercer libro de los Salmos. Fíjense cómo va evolucionando. Esto es lo que yo quería notar, por eso lo titulamos el progreso o el trayecto o el camino espiritual de los Salmos. Es nuestra vida esto, no es poesía nada más. Bueno, nuestra vida también es poesía, aunque no solemos verlo de esa forma. La poesía conjuga elementos dramáticos en ocasiones, y nuestra vida, por supuesto que es así también. Pero se pasaba de ese dolor y fe, de esa aparente ausencia de Dios, a un deseo mucho más fuerte, más intenso de Dios. Y ese deseo más intenso de Dios lo hace presente. Dios se esconde para que lo busquemos. Es lo que charlábamos el otro día, comentábamos, creo, en la homilía de la misa, del tesoro escondido. Dios es ese tesoro escondido, se esconde, pero no para que no lo veamos, sino para que lo encontremos si queremos encontrarlo. Se esconde para que lo busquemos. El que busca un tesoro. Así es ese deseo que va a terminar en el encuentro, la experiencia de Dios. Acá no se trata solo ni principalmente de una experiencia sensible, sino de una experiencia integral. Además, en la cultura hebrea no está tan distinguido lo sensible de lo intelectual, de lo racional, de lo voluntario. Hay como una percepción más unificada del hombre. ¿Vieron cuando dice San Pablo en la previa del himno cristológico en la carta de los Filipenses? Dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y ahí sentimientos no es la sensibilidad exclusivamente, también lo es. Los sentimientos de Cristo es todo Cristo. Es como si nos dijera, sean como Cristo en todo, en sus pensamientos, en sus acciones, en su voluntad, en su corazón, ¿no? Todo. Bueno, ese es el encuentro con Dios propio del tercer libro de los Salmos. Después el cuarto libro comprende los Salmos 90 al 106, 90 al 106, y se ha titulado El libro del reino de Dios. Porque acá se va a dar un paso más. No es el momento de reposar la mirada en el hombre,
sino de dejar el puesto a Dios, cuya realeza es celebrada reiteradamente en este libro. Y fíjense que da un pasito más acá. El deseo de Dios, el dolor y la fe, el deseo de Dios, el encuentro con Dios, pero ese encuentro, esa experiencia de Dios reclama algo más, reclama una pertenencia al reino. Y si queremos pertenecer al reino es porque hay un rey que nos hace pertenecer. Y entonces por ese motivo la realeza de Dios es celebrada en el cuarto libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 93, Dios es reconocido como Rey del universo. Que el hombre acate la sabiduría divina. Lo creado se regocija ante Dios, glorifica a Dios, toda la creación. El Altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses, dice el Salmo 97, ¿no? También en el 98, la voz de la creación se une en armoniosa sinfonía para celebrar la victoria de Dios sobre el mar, es decir, sobre la muerte. Salmo 98. Dios victorioso sobre el mar. Recuerden en el Nuevo Testamento Jesús caminando sobre el mar, milagro rarísimo para nuestra percepción habitual, porque uno se admira más de la curación de un enfermo o de la resurrección de un muerto, pero Jesucristo caminando sobre el mar es esto, es triunfar sobre el mar, y el mar representa el poder de la muerte. En el Salmo 101, siempre en este libro cuarto, los malhechores quedan excluidos de la ciudad de Dios. Los leales son recibidos en el nuevo reino. Pero esa participación en el reino va a implicar algo más, que esa participación tiene rasgos de eternidad. Si ustedes van notando, bueno, lo he dicho todo muy rápido, pero si ustedes van notando es como que la situación va escalando, ¿no? Va subiendo, va en ascenso, con altibajos, porque por ejemplo, los enemigos están siempre presentes. En la categoría enemigos en los salmos están todo el tiempo, salvo en un momento. En el Salmo 150 ya no están, pero están siempre. Entonces esto nos indica que el progreso espiritual sí es ascensional, pero no es lineal. Va y viene, es amenazado, hay avances y retrocesos, pero este es el camino. Y entonces se requiere algo más si uno participa de este reino, y es la eternidad, ya que el amor de Dios es eterno. ¿Y qué dice el Salmo 103? Él rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. Ha triunfado el amor. El amor ha triunfado sobre la muerte. Más con la percepción que había de la muerte en el Antiguo Testamento. Recordemos, todavía no ha venido Cristo. Todavía no ha resucitado Cristo. Todavía no nos ha hablado del cielo. Entonces, la muerte en el Antiguo Testamento es algo muy pesado, muy oscuro. No se sabe del todo qué pasa después. Hay un progreso, ciertamente. Acá tenemos algo muy importante en ese progreso. Que la muerte no tiene la última palabra. Saca tu vida de la fosa. Te corona, participación en el reino, de amor y de ternura. O sea, el triunfo del amor sobre la muerte. Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Se ha acordado. Importantísimo el acordarse. Importantísimo. Bueno, hay más cosas ahí. Esto es lo central, lo esencial de ese cuarto libro de los Salmos, lleno de alabanzas a Dios como Rey. Pero falta el quinto libro, que es el Salmo 107 al 150. Este se lo ha llamado el libro de la alabanza eterna.
Es la culminación, es donde converge todo. Es como si todo el salterio, todo esto que hemos visto, de pronto lo encontramos acá, en el último libro, la purificación definitiva del justo, para que esa participación en el reino sea eterna y concluye el camino. Este quinto libro nos marca el final del camino. Los malvados están presentes acá. Uno diría, bueno, ya no están. Ya con todo lo que ha pasado, ya los malvados no están, pero siguen estando. Los salmos 140 al 143 están reservados a los malvados. ¿Por qué están acá? Fíjense que acá la palabra más repetida es aleluya, que significa alabad a Yahvé, alabad al Señor. Es una aleluya que se va gestando paulatinamente, casi diría musicalmente, y ya como va acallando las voces de los malvados, ¿no? Y sin embargo están ahí, en esos salmos que les decía, 140, 143. ¿Por qué están ahí? Porque es el punto, según opina el autor, el punto final de la purificación del justo. Hasta último instante de la vida, el malvado o los malvados intentarán apartar al justo. La purificación definitiva. Por eso están allí. Porque no se puede proclamar ese aleluya eterno sin esa purificación. En el Salmo 139 se proclama, por ejemplo, allí la intimidad de Dios con el creyente. Un diálogo íntimo, familiar. Fíjense qué lejos que está del primer libro, donde el creyente decía, y Dios parece darle la razón a los enemigos, no me salva. Acá dice, tú me escrutas, tú me conoces, Señor. Como un diálogo entre los que se aman. El poder divino que sustenta el universo se entretiene tejiendo a su elegido en el seno materno, entretejiéndolo, con bordados y recamados en el seno de la tierra, como una delicadeza para con Dios configurando a su amado. Deliciosa intimidad en el Salmo 139. Vale la pena ponerse en camino y pasar por tantas aventuras, aunque sean dolorosas, para llegar a la intimidad con Dios. En el Cantar de los Cantares, una de las estructuras es el encuentro y el desencuentro. Se aman pero no se encuentran siempre. Hay un sufrimiento, hay un obstáculo que al final se supera. El amor es fuerte como la muerte, dice el Cantar. La intimidad con Dios. En este libro, también en este último libro, se habla mucho de los cánticos de subidas, el ascenso, cánticos ascensionales, que repiten en abreviatura todo el recorrido del Salterio, que termina en el templo, ¿no? Entremos en el lugar donde Él habita, postrémonos ante el estrado de sus pies. Recuerden que se habla de subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén es subir al templo, lugar elevado, el templo siempre. Entremos donde Él habita. La palabra definitiva de este pequeño libro, quinto libro, vamos, bendecid al Señor, todos los siervos del Señor, que servid en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entonces va llegando al final el Salterio y también nuestra charla con el gran aleluya en los Salmos 148 al 150. Fíjense, ya empieza ese aleluya que había empezado tenue, ahora empieza a ocupar todo el lugar, ¿no? Como ese final glorioso. Salmo 148, si lo tienen ahí a la vista,
Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo sus ángeles, alábenlo sus ejércitos. Y no solo eso, sino la creación entera. Sol y luna, astros luminosos, espacios celestes, la tierra, el mar, el rayo, el granizo, la nieve, la bruma, montañas, colinas, reptiles, como una creación renovada, alabando a Dios, porque en definitiva es eso. Siguen el 149, canten al Señor un canto nuevo. Y el 150, el 146, bueno, no les menciono porque hay varios, 146, 147. Se proclama esto: Dios ha mostrado su justicia, Dios ha reconstruido la ciudad santa, Dios ha reunido en ella a los deportados, es el defensor de la ciudad, el tutor de la paz. Ese Dios aparentemente ausente del primer libro ha hecho a lo largo de todo el trayecto todo esto y ahora se explicita. Y entonces ha llegado el momento de alabar la eterna bondad de Dios, que en definitiva es lo esencial de toda la vida, de todo el trayecto de vida cristiana. Proclama mi alma la grandeza del Señor, son las primeras palabras del Magníficat. Todo el universo, cielo y tierra, alaba a Dios. Acá dice el autor, apelando a esa imagen musical, el director de orquesta del gran coral, que es el Salmo 150, va dando entrada a las diversas voces. El hombre salvado ha entrado en el santuario divino junto con toda la creación redimida para cantar eternamente el amor de Dios. Fíjense el 150, un salmo breve, pero que es un puro aleluya. Y van entrando esas diversas voces. Alaben a Dios en su santuario, en su firmamento, por sus proezas, por su grandeza. Con toques de trompeta van entrando, ¿no? Instrumentos. Con arpa y cítara, con tambores y danzas, con laudes y flautas, platillos sonoros, platillos vibrantes. Y el último versículo, que todos los seres vivientes alaben al Señor, aleluya. Una sinfonía impresionante. Bueno, este es el trayecto entonces que recorren los salmos. Es lindo y es interesante cuando uno lee un salmo ubicarlo en qué libro está para tener un poquito la tonalidad principal y bueno, sobre todo para vivirlo, para vivir nuestra vida cristiana de esta forma, ¿no? Estamos en este camino, no es una lectura del pasado, sino que es nuestra vida. Estamos recorriendo este camino y bueno, por la misericordia de Dios anhelamos proclamar eternamente ese aleluya en el reino de los cielos.